a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 12 de febrero del año 2024 con este apunte de Santo Tomás de Aquino, la cuestión 62 de la la segunda parte de la segunda parte, que habla sobre la justicia. Es en el ámbito de la justicia. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente sobre todas las partes de la justicia, las primeras partes de la Suma Teológica con respecto a la justicia. Habíamos hablado también incluso de la ley en ciertos casos, pero esta parte atañe a la justicia. Vimos la cuestión 57, la 58, la 59, la 60, la 61, que es las partes de la justicia, y ahí nos habíamos quedado. Bueno, también habíamos visto el 64, el homicidio. Pero nos faltó ver esta tan importante, que es la llamada restitución, cuestión 62 de la Suma Teológica, segunda parte de la segunda parte. Por cierto que la restitución se entiende como aquello por lo cual uno tiene que devolver aquello que le ha sido prestado. Esa obviamente es una visión sumamente simplista de lo que es la restitución. Obviamente acá la vamos a ver en Santo Tomás de Aquino en detalle con lo que piensa él. La institución de la restitución, por cierto que estaba en Aristóteles. Aristóteles hablaba a propósito del acreedor, quien hace favores y quien recibe los favores. Lo hablábamos con respecto a la amistad, a los beneficios, etcétera. En la antigua Roma se llevó por el lado del derecho. En el derecho romano existía una institución que se llama restitutio in integrum, que vamos a hablar de ella después, que es muy parecido a lo que se conoce hoy en día en derecho civil como la nulidad relativa. La nulidad relativa y su efecto entre las partes. Después viene la Edad Media con el Código Justiniano, ahí se modifica un poco. Y vamos ahora con Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver qué es esta restitución de la que habla Santo Tomás de Aquino. Sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno, artículo primero. La restitución es acto de la justicia conmutativa. La restitución es acto de la justicia conmutativa. Hay objeciones por las que parece que la restitución no es acto de la justicia conmutativa. En primer lugar, la justicia tiene por objeto lo debido, pero del mismo modo que la donación puede realizarse de lo que no se debe, así también la restitución. Luego, la restitución no es acto de ninguna clase de justicia. En segundo lugar, lo que ya pasó y no subsiste no puede ser restituido, pero la justicia y la injusticia tratan sobre acciones y pasiones que no permanecen, sino que pasan. Luego la restitución no parece ser acto de ninguna clase de justicia. En tercer lugar, la restitución es como cierta compensación de lo que se ha sustraído, pero se puede sustraer al hombre algo no solo en el cambio, sino también en la distribución, como por ejemplo cuando uno, al distribuir, da a alguien menos de lo que debe poseer. Luego la restitución no es más un acto de justicia conmutativa que de la justicia distributiva. Esas son las tres objeciones con respecto a si la restitución es un acto de la justicia conmutativa. Estas objeciones dicen que no lo son. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está el hecho de que la restitución se opone a la sustracción, pero sustraer una cosa ajena es un acto de injusticia cometido en los cambios. Luego la restitución es un acto de la justicia que dirige las conmutaciones. Contra esto vamos al respondo, que es el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Restituir no parece ser otra cosa que poner de nuevo a uno en posesión o dominio de lo suyo. Esta, chicos, es una definición de Santo Tomás de Aquino con respecto a la restitución. Muy importante. Es como para anotarla en el cuaderno, ¿no? La restitución no parece ser otra cosa
que poner de nuevo a uno en posesión o dominio de lo suyo. Por eso en la restitución hay una igualdad de justicia según la compensación de cosa a cosa, lo cual pertenece a la justicia conmutativa. Por consiguiente, la restitución es un acto de la justicia conmutativa, y esto tanto cuando la cosa de uno está en poder de otro por voluntad de aquel, como ocurre en el préstamo o depósito, como cuando está contra su voluntad, como en la rapiña o el hurto. Aquí lo está viendo Santo Tomás de Aquino desde dos puntos de vista: punto civil, el préstamo o el depósito, y desde el punto de vista penal, la rapiña o el hurto. Vamos con las objeciones. La primera decía que la justicia tiene por objeto lo debido, pero del mismo modo que la donación puede realizarse de lo que no se debe, así también la restitución. Luego, la restitución no es acto de ninguna clase de justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que lo que no se debe a otro no es suyo, propiamente hablando, aunque en alguna época lo fuese, y por consiguiente más parece existir una nueva donación que una restitución cuando uno devuelve a otro lo que no le debe. Sin embargo, tiene alguna semejanza de restitución, puesto que la cosa es materialmente la misma. Con todo, no lo es según la razón formal que la justicia considera y que consiste en la pertenencia a alguien. De ahí que no se llame propiamente restitución. Vamos con la segunda objeción, que decía: lo que ya pasó y no subsiste no puede ser restituido, pero la justicia y la injusticia tratan sobre acciones y pasiones que no permanecen, sino que pasan. Luego la restitución no parece ser acto de ninguna clase de justicia. Tomás de Aquino responde a esta objeción diciendo que el nombre de restitución, en cuanto que implica cierta reiteración, supone la identidad de la cosa. Por tanto, según la primera significación del hombre, la restitución parece tener lugar principalmente en las cosas exteriores, que, permaneciendo idénticas, no sólo en cuanto a sus sustancias, sino también en el derecho de dominio, pueden pasar de uno a otro. Pero así como el nombre de conmutación ha sido trasladado de estas cosas a las acciones o pasiones que pertenecen al respeto, injuria, daño o provecho de alguna persona, así también el nombre de restitución fue aplicado en un sentido derivado a las cosas que, aunque no permanecen realmente, sin embargo subsisten en sus efectos, ya corporales, como cuando el cuerpo es maltratado por golpes, ya en la opinión de los hombres, como cuando uno queda difamado por palabras injuriosas o rebajando en su honor. Vamos con la tercera objeción, que decía: la restitución es como cierta compensación de lo que se ha sustraído, pero se puede sustraer al hombre algo no solo en el cambio, sino que también en la distribución, como por ejemplo cuando uno al distribuir da a alguien menos de lo que debe poseer. Luego la restitución no es más que un acto de justicia conmutativa que de la justicia distributiva. Tomás de Aquino responde contra esto diciendo que la compensación que el que distribuye hace a quien dio menos de lo que le debía se fija según la proporción de cosa a cosa, de modo que debe darle tanto más cuanto es la diferencia entre lo que ha recibido y lo que se debía, y por esto ya pertenece a la justicia conmutativa. Vamos al artículo segundo, que dice: ¿es necesario para la salvación restituir lo que se ha quitado? ¿Es necesario para la salvación restituir aquello que se ha quitado? Hay objeciones por las que parece que no es necesario para la salvación restituir lo que se ha quitado. En primer lugar, lo imposible no es de necesidad para la salvación. Ahora bien, algunas veces es imposible restituir lo que se ha quitado, por ejemplo, cuando uno quitó a otro un miembro o la vida. Luego no parece ser de necesidad para la salvación el que uno restituya lo que quitó a otro. En segundo lugar, cometer algún pecado no es de necesidad para la salvación, porque de este modo el hombre quedaría perplejo. Ahora bien, a veces lo que se ha robado no puede restituirse sin pecado, como por ejemplo cuando uno ha quitado a otro la fama diciendo verdad. Luego el restituir lo quitado no es necesario para la salvación. En tercer lugar, lo que ya está hecho no puede impedirse que haya sido hecho, pero algunas veces
A una persona se le quita su honra por el hecho de haber soportado que otro le vitupere injustamente. Luego no puede restituírsele lo que se le ha sustraído y por consiguiente no es de necesidad para la salvación restituir lo quitado. En cuarto lugar, el que impide a otro la consecución de un bien parece que se lo arrebata, pues estar a un paso de conseguir algo es como si ya se poseyese, como dice Aristóteles en el segundo libro de la Física. Pero cuando uno impide a otro conseguir una prebenda o algo semejante, no parece que esté obligado a restituirle la prebenda, porque muchas veces no podría. Luego el restituir lo quitado no es de necesidad para la salvación. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto, el argumento general? Que está Agustín, San Agustín de Hipona, que dice: no se perdona el pecado sin restituir lo que se sustrajo. Eso dice San Agustín. Ahora vamos con el argumento pormenorizado más detallado de Santo Tomás de Aquino, que dice: la restitución, como se dijo en el artículo primero, es un acto de la justicia conmutativa que consiste en cierta igualdad. Por esto, restituir implica la devolución de aquella cosa que injustamente fue quitada, pues por medio de esta nueva entrega se restablece la igualdad. Pero si se quitó algo con justicia, se produciría desigualdad al restituir, pues la justicia consiste en la igualdad. Luego, siendo de necesidad para la salvación el conservar la justicia, síguese que restituir lo que injustamente se ha quitado a alguien es necesario para la salvación. Vamos entonces con la respuesta a las objeciones en particular. La primera decía que lo imposible no es de necesidad para la salvación. Ahora bien, algunas veces es imposible restituir lo que se ha quitado. Por ejemplo, cuando uno quitó a otro un miembro o cuando uno quitó la vida. Luego no parece ser de necesidad para la salvación el que uno restituya lo que quitó a otro. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que en las cosas en que no se puede restituir lo equivalente, es suficiente que se recompense lo que sea posible, como también acerca de los honores que se refieren a Dios y a los padres, como dice el filósofo en el libro de la Ética, libro octavo. Por tanto, cuando lo que se ha quitado no es posible restituirlo por igual, debe hacerse una compensación del modo que sea posible. Por ejemplo, cuando uno le ha quitado a otro un miembro, debe recompensarle en dinero o en algún honor, considerar la condición de ambos, según el juicio de un hombre prudente. Vamos con la segunda, que dice: cometer algún pecado no es de necesidad para la salvación, porque de este modo el hombre quedaría perplejo. Ahora bien, a veces lo que se ha robado no puede restituirse sin pecado, como por ejemplo cuando uno ha quitado a otro fama diciendo la verdad. Luego el restituir lo quitado no es necesario para la salvación. Santo Tomás de Aquino responde lo siguiente a esta objeción que acabamos de leer. Uno puede arrebatar a otro la fama de tres maneras. Uno, diciendo la verdad y con justicia. Por ejemplo, cuando una persona denuncia el crimen de otra, observando las normas legales, y entonces no está obligado a la restitución de la fama. Otra, diciendo cosas falsas e injustamente, y entonces está obligado a restituir la fama, confesando que había hablado falsamente. Tercero, diciendo la verdad, pero injustamente, por ejemplo, cuando uno descubre un crimen de otro indebidamente y en tal caso está obligado a restituir la fama en cuanto pueda, pero sin mentir, por ejemplo, diciendo que se ha expresado mal o que injustamente le ha difamado, o bien si no puede restituirle la fama, debe recompensarle de otra manera, como se ha dicho antes. Vamos con la tercera objeción, que decía: lo que ya está hecho no puede impedirse que haya sido hecho. Pero algunas veces a una persona se le quita su honra por el hecho de haber soportado que otro le vitupere injustamente. Luego no puede restituírsele lo que se le ha sustraído y por consiguiente no es de necesidad para la salvación restituir lo quitado. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que la acción del que ha inferido una afrenta no puede impedirse que haya sido hecha. Sin embargo, sí puede hacerse que su efecto, es decir, la disminución de la dignidad de la persona en la opinión de los hombres,
se repare por muestras de respeto. Vamos con la cuarta objeción, que decía: el que impide a otro la consecución de un bien parece que se lo arrebata, pues estar a un paso de conseguir algo es como si ya se poseyese, como decía Aristóteles. Pero cuando uno impide a otro conseguir una prebenda o algo semejante, no parece que esté obligado a restituirle la prebenda, porque muchas veces no podría. Luego el restituir lo quitado no es de necesidad para la salvación. ¿Qué responde Santo Tomás de Aquino contra esto? Que uno puede impedir que otro obtenga una prebenda de muchas maneras. Una, justamente, por ejemplo, si uno, buscando el honor de Dios o la utilidad de la Iglesia, procurase que la prebenda fuese dada a alguna persona más digna, y en este caso en modo alguno está obligado a la restitución o a hacer alguna compensación. Otra, injustamente, por ejemplo, intentando el perjuicio de aquel a quien se impide la adquisición de la prebenda por odio, venganza u otra causa de esta índole. Y entonces se impide que la prebenda se dé al que es digno, aconsejando que no se le confiera antes de que se haya resuelto que se le dé, está obligado a alguna compensación atendida a las condiciones de la persona y del negocio según el juicio de un hombre sabio. Sin embargo, no está obligado a restituirle un valor igual porque aún no lo había obtenido y podía por muchas causas haber quedado excluido de ella. Mas si ya estaba resuelto que se diese la prebenda a alguien y uno por indebida causa procura que sea revocada la orden, es lo mismo que si ya tenida se la quitase, y por consiguiente está obligado a la restitución de un valor igual, sin embargo, según sus posibilidades. Ese fue entonces el artículo segundo. ¿La restitución es necesaria para la salvación? Absolutamente, absolutamente. Vamos con el artículo tercero. ¿Basta restituir simplemente lo que injustamente se ha quitado? ¿Basta restituir simplemente lo que injustamente se ha quitado? Hay objeciones por las que parece que no basta restituir simplemente lo que injustamente se ha quitado. Se dice en el Éxodo 22:1: si alguno hurtase buey u oveja y los matare o vendiere, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Pero todos están obligados a observar el precepto de la ley divina. Luego el que hurta está obligado a restituir el cuádruplo o el quíntuplo. La segunda objeción nos dice que todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, como se dice en Romanos 15:4. Pero en Lucas 19:8 se lee: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo. Luego el hombre debe restituir multiplicado lo que injustamente ha sustraído. En tercer lugar, la tercera objeción dice que a nadie puede quitarse justamente lo que no tiene que dar, pero un juez quita justamente más de lo robado al que lo hurtó, imponiéndole una multa. Luego el hombre debe pagarla y de este modo no es suficiente devolver simplemente lo que se robó. Vamos con el argumento general de Santo Tomás de Aquino, el contra esto. El set contra también se llama. Está el hecho de que la restitución reduce a la igualdad lo que se sustrajo injustamente. Ahora bien, al restituir simplemente lo mismo que tomó, uno restaura esa igualdad. Luego solamente tiene que restituir tanto cuanto sustrajo. Vamos con el argumento pormenorizado del respondo. Cuando alguien toma injustamente la cosa ajena, hay que considerar dos consecuencias. Una es la desigualdad objetiva, que algunas veces puede ocurrir sin faltar a la justicia, como es claro en los préstamos, y otra es la culpa de injusticia, que puede coexistir también con la misma igualdad real. Por ejemplo, cuando uno intenta inferir violencia, pero no llega a causarla. En cuanto a la primera de estas consecuencias, se remedia con la restitución, en cuanto que por ella se repara la igualdad, para lo cual es suficiente que se restituya tanto cuanto se tuvo del otro, pero en lo concerniente a la culpa se aplica el remedio por la pena, cuya imposición pertenece al juez. Por consiguiente, antes de que el reo sea condenado por un juez, no está obligado a restituir más de lo que tomó, pero después de condenado está obligado a pagar el castigo. Vamos con las objeciones en particular.
habíamos dicho en la primera objeción que, citando el Éxodo 22:1, si alguno hurtase buey u oveja y los matare o vendiere, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Pero todos están obligados a observar el precepto de la ley divina. Luego el que hurta está obligado a restituir el cuádruplo o el quíntuplo. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? De lo expuesto se deduce claramente la contestación al primer argumento, porque la ley allí citada determina el castigo que debe ser aplicado por el juez, y aunque nadie está obligado a observar los preceptos judiciales después de la venida de Cristo, como se ha aprobado anteriormente en la cuestión 104, artículo 3, sin embargo en la ley humana puede establecerse lo mismo o cosa semejante, y sobre ello habrá igual razón. La objeción número 2, antes descrita, decía: todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, como se dice en Romanos 15:4, pero en Lucas 19:8 se lee: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo. Luego el hombre debe restituir multiplicado lo que injustamente ha sustraído. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Zaqueo habló como queriendo dar más de lo que debía por su supererogación. De ahí que dijese antes: doy a los pobres la mitad de todos mis bienes. La tercera objeción decía: a nadie puede quitarse justamente lo que no tiene que dar, pero un juez quita justamente más de lo robado al que lo hurtó, imponiéndole una multa. Luego el hombre debe pagarla y de este modo no es suficiente devolver simplemente lo que se robó. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Que el juez condenando justamente, puede exigir del culpable algo más a título de multa, la cual, sin embargo, no era debida antes de que fuera condenado. Por lo tanto, a la pregunta del artículo 3, ¿basta restituir simplemente lo que injustamente se ha quitado? Sí, por cierto que basta. Vamos con el artículo 4, que dice: ¿debe restituirse lo que no se quitó? ¿Debe restituirse lo que no se quitó? Hay objeciones por las que parece que debe restituirse lo que no se quitó. El que infiere daño a alguien está obligado a repararlo, pero a veces uno daña a otro en más de lo que le quitó. Por ejemplo, cuando uno desentierra las semillas, daña al que las sembró en toda la cosecha venidera y por tanto parece que está obligado a su restitución. Luego uno está obligado a la restitución de lo que no ha sustraído. La segunda objeción dice que el que retiene el dinero del acreedor más allá del plazo fijado parece que le daña en todo lo que hubiera podido obtener de lucro con este dinero, lucro del que, sin embargo, aquel no se beneficia. Luego parece que uno está obligado a restituir lo que no quitó. Esta institución, por cierto, que se va a llamar el lucro cesante. En tercer lugar, la tercera objeción dice que la justicia humana deriva de la divina. Ahora bien, uno restituirá a Dios más de lo que de él recibió, según aquello del Mateo 25:26. ¿Sabías que ciego en donde no sembré y que recojo en donde no he esparcido? Luego es justo que también se restituya al hombre algo que no le fue quitado. Vamos con el argumento general, el set contra de Santo Tomás de Aquino. Está el hecho de que la reparación pertenece a la justicia en cuanto restablece la igualdad. Ahora bien, si uno hubiese restituido lo que no tomó, esto no sería la igualdad. Luego tal restitución no es justo que se haga. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Todo el que origina un daño a alguien parece que le quita aquello en que le daña, puesto que se llama daño precisamente porque uno tiene menos de lo que debe tener, según señala Aristóteles en el quinto libro de la Ética. Por tanto, el hombre está obligado a la restitución de aquello en que perjudicó a otros, pero se puede damnificar a otra persona de dos modos. Uno, por quitarle lo que poseía entonces, y tal daño debe ser siempre reparado por la restitución de algo semejante. Por ejemplo, si uno perjudica a otro destruyendo su casa, está obligado a restituirle tanto cuanto vale la casa. Segundo, también se perjudica a otro impidiéndole alcanzar lo que estaba en vías de poseer,
y tal daño no es preciso compensarlo según igualdad estricta, porque vale menos poseer algo virtualmente que tenerlo en acto, y el que está en vías de alcanzar algo lo posee solo virtualmente o en potencia. Por consiguiente, si se restituyera para que lo tuviera en acto, se le restituiría lo que se le quitó, no estrictamente, sino multiplicado, lo cual no es de necesidad para la restitución, como ya se ha expuesto en el artículo anterior. Sin embargo, está obligado a efectuar alguna compensación según la condición de las personas y de los negocios. Vamos con las objeciones en particular. Fíjense que aquí hay una particularidad porque eh, para contestar a las objeciones, la primera objeción se reúne en dos. Es decir, Santo Tomás de Aquino va a contestar a dos objeciones simultáneamente. Recordemos la primera, que dice: el que infiere daño a alguien está obligado a repararlo. Pero a veces uno daña a otro en más de lo que le quitó. Por ejemplo, cuando uno desentierra las semillas, daña al que las sembró en toda la cosecha venidera, y por tanto parece que está obligado a su restitución. Luego uno está obligado a la restitución de lo que no ha sustraído. Esa es la primera objeción. Vamos con la segunda, que dice: el que retiene el dinero del acreedor más allá del plazo fijado, parece que le dañan todo lo que hubiera podido obtener de lucro con este dinero, lucro del que, sin embargo, aquel no se beneficia. Luego parece que uno está obligado a restituir lo que no quitó. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra estas dos objeciones leídas anteriormente? Que con lo dicho quedan contestados los argumentos primero y segundo, pues el que esparce la semilla aún no posee la mies en acto, sino solo virtualmente, y, de la misma manera, el que tiene dinero aún no tiene el interés en acto, sino en potencia, y ambas ganancias futuras pueden no llegar a darse por muchas causas. Vamos con la tercera objeción, que dice: la justicia humana deriva de la divina. Ahora bien, uno restituirá a Dios más de lo que de él recibió, según aquello del Mateo 25:26. Sabías que ciego en donde no sembré, y que recojo en donde no he esparcido. Luego es justo que también se restituya al hombre algo que no le fue quitado. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esa objeción? Dice que Dios nada exige al hombre sino el bien que él mismo sembró en nosotros. Por tanto, aquella frase debe interpretarse en relación al siervo perezoso, que estimó erróneamente no haber recibido nada de nadie, o se entiende en el sentido de que Dios no exige los frutos de los dones, frutos que son suyos y nuestros, aunque esos mismos dones sean de Dios sin nosotros. Vamos con el artículo quinto. ¿Debe restituirse a aquel de quien se toma una cosa? Hay objeciones por las que en realidad parece que no siempre se debe restituir a aquel de quien se ha tomado algo. En primer lugar, a nadie debemos perjudicar, esa es la primera objeción. Pero a veces se perjudicaría a alguien si se le devolviese lo que de él se recibió, o también se perjudicaría a otros. Por ejemplo, si uno devolviese a un hombre furioso la espada que le confió en depósito. Luego no siempre se debe restituir a aquel de quien se recibió. En segundo lugar, la segunda objeción: el que dio ilícitamente algo no merece recuperarlo, pero a veces da uno ilícitamente lo que de otro también recibió ilícitamente, como aparece en el que da y el que recibe algo por simonía. Luego, no siempre se debe restituir a aquel que se recibió. Recordemos que la simonía es aquel proceso en que se compra o se vende una cosa que es espiritual por otras cosas que son en realidad bienes materiales. En tercer lugar, la tercera objeción: nadie está obligado a lo imposible, pero a veces es imposible restituir a aquel de quien se tomó, o porque ha muerto, o porque dista demasiado, o porque es desconocido. Luego no siempre se debe hacer la restitución a aquel de quien se tomó. En cuarto lugar, la cuarta objeción: el hombre debe recompensar más a aquel de quien recibió mayor beneficio,
pero el hombre ha recibido de otras personas, por ejemplo, los padres, mayor beneficio que de aquel que le ha hecho un préstamo o un depósito. Luego se debe proveer algunas veces a las necesidades de otra persona antes que restituir a aquel de quien se ha recibido algo. En quinto lugar, la quinta objeción: es inútil restituir aquello que por la restitución llega a manos del mismo que restituye. Así, si un prelado sustrajo injustamente algo de la iglesia y lo restituye, llegará a sus manos porque él es el conservador de las cosas de la iglesia. Luego no debe restituirlo a la iglesia de la cual lo sustrajo. Y así no siempre se debe restituir a aquel a quien se robó. Vamos con el set contra, la objeción, perdón, el argumento general de Tomás de Aquino, que significa contra esto. Tomás de Aquino dice contra esto que está el Romanos 13:7, que dice: pagad a todos lo que les sea debido, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto. Vamos con el respondo al argumento pormenorizado, que dice que a través de la restitución se restablece la igualdad de la justicia conmutativa, que consiste en una adecuación de las cosas, como ya se ha dicho, pero la adecuación de tales cosas no puede hacerse si no se completa al que tiene menos de lo suyo, lo que le falta, y para realizar este complemento es necesario que se haga la restitución a aquel de quien se recibió. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía: a nadie debemos perjudicar, pero a veces se perjudicaría a alguien si se le devolviese lo que de él se recibió, o también se perjudicaría a otros, por ejemplo, si uno devolviese a un hombre furioso la espada que le confió en depósito. Luego no siempre se debe restituir a aquel de quien se recibió. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esa objeción? Que cuando la cosa que se debe restituir parece ser gravemente nociva para aquel a quien se ha de hacer la restitución o para otro, entonces no debe serle restituida, porque la restitución se ordena a la utilidad de aquel a quien le es restituida, pues todo lo que se posee cae bajo el concepto de utilidad. Sin embargo, el que detenta la cosa ajena no debe apropiársela, sino bien retenerla para restituirla en tiempo oportuno, bien entregarla en otra parte para conservarla mejor. Vamos con la segunda objeción, que decía: el que dio ilícitamente algo no merece recuperarlo, pero a veces da uno ilícitamente lo que de otro también recibió ilícitamente, como aparece en el que da y el que recibe algo por simonía. Luego no siempre se debe restituir a aquel de quien se recibió. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Contra esta objeción que acabamos de leer: que alguien da una cosa ilícitamente de dos modos. Primero, porque la donación misma es ilícita y contra ley, como ocurre en el que dio algo simoníacamente, lo mismo, el mismo término de la simonía, el cual merece perder lo que dio. De ahí que no se le deba restituir, y puesto que también el que recibió lo hizo contra la ley, no debe retenerlo para sí, sino que debe emplearlo en obras piadosas. Segundo, se da ilícitamente porque se da por una causa ilícita, aunque la propia donación de suyo no sea ilícita, como cuando uno paga la meretriz por la fornicación. Por eso, la mujer puede entonces retener para sí lo que se le ha dado, pero si sobre esto obtuviese algo de más por fraude o dolo, estaría obligado a restituirlo al dador. Vamos con la objeción tercera, que decía: nadie está obligado a lo imposible, pero a veces es imposible restituir a aquel de quien se tomó, o porque ha muerto, o porque dista demasiado, o porque es desconocido. Luego no siempre se debe hacer la restitución a aquel de quien se tomó. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Que si a aquel a quien debe hacerse la restitución es del todo desconocido, debe el hombre restituir de la forma que pueda, es decir, dándolo en limosnas para la salvación de dicha persona, ya esté viva, ya esté muerta. Mas, no obstante, debe hacerse una previa averiguación diligente sobre la persona a la que debe hacerse la restitución. Pero si hubiera muerto, debe restituírsela a su heredero,
que se considera como una misma persona con ella. Por el contrario, si está muy distante, debe transmitírsele lo que se le debe, principalmente si es cosa de gran valor y puede enviársele cómodamente. En otro caso, se debe depositar en lugar seguro para que se le conserve e indicárselo a su dueño. Vamos con la objeción número 4, que decía: el hombre debe recompensar más a aquel de quien recibió mayor beneficio. Pero el hombre recibió de otras personas, por ejemplo los padres, mayor beneficio que de aquel que le ha hecho un préstamo o un depósito. Luego se debe proveer algunas veces a las necesidades de otra persona antes que restituir a aquel de quien se ha recibido algo. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Cualquiera persona de lo que es suyo propio debe dar más a los padres o a aquellos de quienes ha recibido mayores beneficios, pero nadie debe recompensar al bienhechor con una cosa ajena, lo cual sería si lo que se le debe a uno lo restituyese a otro, a no ser en caso de extrema necesidad, en el que podría y debería incluso quitar lo ajeno para socorrer a sus padres. Vamos con la última objeción, que decía: es inútil restituir aquello que por la restitución llega a manos del mismo que restituye. Así, si un prelado sustrajo injustamente algo de la iglesia y lo restituye, llegará a sus manos, porque él es el conservador de las cosas de la iglesia. Luego no debe restituirlo a la iglesia de la cual lo sustrajo, y así no siempre se debe restituir a aquel a quien se robó. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Que un prelado puede sustraer una cosa de la iglesia de tres maneras. Primera, si usurpase para sí una cosa de la iglesia que no está destinada a él, sino a otro. Por ejemplo, si el obispo usurpara para sí alguna cosa del cabildo, y entonces es claro que debe restituirla poniendo en manos de aquello a quienes pertenece en derecho. Segunda, si transfiere una cosa de la iglesia confiada a su custodia al dominio de otro, como a un pariente o un amigo, y en este caso debe restituirla a la iglesia y tenerla bajo su cuidado a fin de que llegue a su sucesor. Tercera, si sustrae algún bien de la iglesia solo en la intención, esto es, si comienza a tener ánimo de poseerla como suya y no en nombre de la iglesia, y en este caso debe restituir deponiendo tal ánimo o intención. Vamos entonces al artículo 6. ¿Está siempre obligado a restituir el que tomó una cosa? ¿Está siempre obligado a restituir el que tomó una cosa? Hay objeciones por las que parece que no siempre está obligado a restituir el que tomó una cosa. En primer lugar, la primera objeción nos dice que la restitución restablece la igualdad de la justicia, que consiste en sustraer al que tiene más y dar al que tiene menos. Pero sucede a veces que el que ha sustraído a alguien una cosa no la sigue poseyendo, sino que llega a manos de otro. Luego no está obligado a restituir el que la robó, sino el que la posee. La segunda afirmación que apoya esta objeción es que nadie está obligado a descubrir su delito, pero algunas veces una persona, al hacer la restitución, descubre su delito. Luego, el que robó no está siempre obligado a restituir. En la tercera objeción, no debe realizarse la restitución de una misma cosa muchas veces, pero en ocasiones muchos individuos arrebatan juntos alguna cosa y uno de ellos la restituye íntegra. Luego no siempre el que sustrajo está obligado a restituir. Vamos con el set contra de Santo Tomás de Aquino, el argumento en general. Está el hecho de que el que ha pecado está obligado a satisfacer. Ahora bien, la restitución pertenece a la satisfacción. Luego el que quitó algo está obligado a restituir. Vamos con el argumento pormenorizado de Tomás de Aquino, el respondo. Con respecto al que tomó la cosa ajena, deben considerarse dos aspectos, a saber, la cosa tomada en sí misma y el acto de sustracción. En lo concerniente a la cosa, está obligado a restituirla mientras la tiene en su poder, porque a la persona que tiene más de lo que es suyo se le debe privar de ello y dárselo a quien le falta, según el principio de la justicia conmutativa. En cuanto a la sustracción en sí de la cosa ajena, puede suceder de tres maneras. Unas veces es injuriosa, esto es, realizada contra la voluntad,
del que es dueño de la cosa, como ocurre en el hurto y la rapiña, y entonces el que sustrajo está obligado a la restitución, no sólo por razón de la cosa, sino también por razón de la acción injuriosa, incluso si no permanece aquella en su poder. Pues así como el que hiere, perdón, a alguien, está obligado a indemnizar al injuriado, aunque él de nada se haya aprovechado, así también el que hurta o roba está obligado al resarcimiento del daño que ha inferido, aunque él nada posea de lo robado, y además debe ser castigado por la injuria causada. Otras veces puede suceder también que uno tome una cosa de otro en provecho suyo, sin injuria, esto es, con consentimiento del que es dueño de la cosa, como acontece en los préstamos, y entonces el que recibió está obligado a la restitución de lo que tomó, no sólo por razón de la cosa, sino también por razón de la aceptación, aunque haya perdido aquella, porque está obligado a recompensar al que le hizo el favor, el cual no lo hubiera hecho si por ello incurriera en un perjuicio. En tercer lugar, puede uno recibir un objeto de otro sin injuria, pero no para utilidad propia, como sucede en los depósitos. Por esto, el que de esta manera recibió, en nada está obligado por razón de la aceptación. Antes, por el contrario, recibiéndola hace un favor. Pero si está obligado por razón de la cosa, y, en consecuencia, si le roban el objeto depositado sin la culpa suya, no está obligado a restituirlo, pero sí lo estaría si por grave culpa suya lo perdiese. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que la restitución restablece la igualdad de la justicia, que consiste en sustraer al que tiene más y dar al que tiene menos. Pero sucede a veces que el que ha sustraído a alguien una cosa no la sigue poseyendo, sino que llega a manos de otro. Luego no está obligado a restituir el que la robó sino el que la posee. Pero ¿qué contesta Tomás de Aquino contra esto? Que la restitución no se ordena principalmente a que el que tiene más de lo debido deje de tenerlo, sino que se supla al que tiene menos. De ahí que, en las cosas que alguien puede tomar de otro sin detrimento de éste, no tiene lugar la restitución. Por ejemplo, cuando uno recibe luz de la candela de otro, y por eso, aunque el que quitó algo no tenga lo que sustrajo, sino que lo ha transferido a otro, sin embargo, puesto que la otra persona se haya privada de la cosa, están obligados a la restitución, tanto el que la quitó por razón de la acción injuriosa, como el que la posee por razón de la misma cosa. Vamos con la segunda objeción, que decía: nadie está obligado a descubrir su delito, pero algunas veces una persona, al hacer la restitución, descubre su delito, como el hurto. Luego el que robó no está siempre obligado a restituir. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que aunque el hombre no está obligado a descubrir su delito a los hombres, sin embargo está obligado a descubrirlo a Dios en la confesión, y de esta manera, por medio del sacerdote a quien confiesa la falta, puede hacer la restitución de la cosa ajena. Vamos con la tercera objeción, que decía: no debe realizarse la restitución de una misma cosa muchas veces, pero en ocasiones muchos individuos arrebatan juntos alguna cosa y uno de ellos la restituye íntegra. Luego no siempre el que sustrajo está obligado a restituir. Pero Tomás de Aquino dice contra esto que la restitución se ordena principalmente a remediar el daño sufrido por alguien a quien se le ha quitado algo injustamente, y por eso, después que se ha hecho la suficiente restitución por uno de los culpables, los otros no están obligados a restituirle, sino más bien a resarcir al que restituyó, el cual, sin embargo, puede perdonarles tal indemnización. Vamos con el artículo séptimo. ¿Los que no han recibido están obligados a restituir? ¿Los que no han recibido están obligados a restituir? Hay objeciones por las que parece que los que no han recibido no están obligados a restituir. La primera razón que sustenta esta objeción es que la restitución es cierto castigo del que sustrae. Ahora bien, ninguno debe ser castigado salvo el que ha pecado. Luego solo debe restituir el que tomó algo. La segunda razón para sustentar esta objeción es que la justicia no obliga a nadie a aumentar los bienes de otro. Pero si estuviese obligado a la restitución,
no solo el que ha tomado algo, sino también los que de cualquier modo cooperaron a su acción, se aumentará por este motivo la hacienda de aquel a quien se ha sustraído algo, ya sea porque se le haría la restitución muchas veces, ya también porque a veces algunos cooperan a que se sustraiga a alguien una cosa, que, sin embargo, no llega a serles quitada. Luego, los otros que no se beneficiaron no están obligados a la restitución. En tercer lugar, nadie está obligado a exponerse a un peligro por salvar la cosa ajena. Más en ocasiones, al delatar al ladrón o resistiéndole, se expondría a un peligro de muerte. Luego, nadie está obligado a la restitución por no delatar al ladrón o no hacerle frente. Vamos con el set contra el argumento general, el contraesto de Tomás de Aquino. Está Romanos 1:32 que dice: dignos de muerte son no tan solo los que hacen estas cosas, sino también los que consienten a los que las hacen. Luego, por igual razón, deben también restituir los que consienten. Vamos con el argumento pormenorizado, el respondo de Santo Tomás de Aquino. Como hemos expuesto en el artículo 6, uno está obligado a la restitución no solo por razón de la cosa ajena que se tomó, sino también por razón de la misma sustracción injuriosa. Por consiguiente, está obligado a la restitución todo el que es causa de una sustracción injusta. Esto puede acontecer de dos modos, a saber, directa e indirectamente. Directamente, cuando uno induce a otro a apoderarse de algo, lo cual puede suceder de tres formas. Primera, impulsando a la misma sustracción, lo cual se hace con un mandato, consejo o un consentimiento expreso, y aún con alabanza de alguno por su habilidad para sustraer lo ajeno. Segunda, por parte del mismo sustractor, es decir, puesto que lo acoge o de alguna manera lo auxilia. Tercera, respecto de la cosa sustraída, esto es, porque es partícipe del hurto o rapiña, como cómplice de la acción mala. Esas son las partes indirectas. Entonces vamos a la indirecta. Indirectamente, si no se impide cuando se puede y se debe impedir, ya porque se omite el mandato o consejo que reprimiría el hurto o la rapiña, ya porque se niega el auxilio con el que podría evitarse, ya porque se oculta el hecho después de acaecido. Todos estos supuestos se comprenden en los siguientes versos: mandato, consejo, consentimiento, halago, ayuda, participación, silencio, inhibición, encubrimiento. Es de notar, sin embargo, que 5 de estas causas obligan siempre a la restitución. Primero, el mandato, porque siendo el que manda el principal motor, por ello, él mismo está obligado principalmente a la restitución. Segundo, el consentimiento en aquello sin lo cual el robo no hubiera podido realizarse. Tercero, la ayuda, esto es, cuando alguien acoge a los ladrones y los patrocina. Cuarto, la participación, a saber, cuando se participa en el delito de robo y su botín. Y quinto, tiene también que restituir aquel que se inhibe cuando está obligado a impedirlo, como los gobernantes, que tienen el deber de custodiar la justicia en la tierra. Y si por su descuido se multiplican los ladrones, han de restituir, porque las asignaciones de que disfrutan son como estipendios instituidos para que mantengan la justicia en la tierra. En los otros casos enumerados no siempre se está obligado a restituir, pues el consejo, la adulación o algunas intervenciones de este tipo no son siempre causa eficaz de la rapiña. Por eso el consejero o el adulador solamente están obligados a restituir cuando se puede considerar con probabilidad que por causa de sus actos se ha seguido la acción injusta. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que la restitución es cierto castigo del que sustrae. Ahora bien, ninguno puede ser castigado salvo el que ha pecado. Luego solo debe restituir el que tomó algo. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que no solamente peca el que ejecuta el pecado, sino también el de cualquier modo es causa del pecado, ya aconsejando, ya mandando o de cualquier otro modo. La segunda objeción, recordemos que decía: la justicia no obliga a nadie a aumentar los bienes de otro, pero si estuviese obligado a la restitución no solo el que ha tomado algo, sino también los que de cualquier modo cooperaron a su acción, se aumentaría por este motivo la hacienda de aquel a quien se ha sustraído algo, ya porque se le haría la restitución muchas veces, ya porque a veces algunos cooperan a que se sustraiga
a alguien una cosa, que, sin embargo, no llega a serles quitada. Luego los otros que no se beneficiaron no están obligados a la restitución. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Primordialmente está obligado a restituir el que tiene actuación principal en el hecho, sobre todo el que manda, después el que ejecuta y en consecuencia los otros por su orden. Pero cuando uno de ellos realiza la restitución al que ha sufrido el daño, los demás no están obligados a restituir al mismo, sino que los que son causa principales en el hecho y se benefician de la cosa, son los que están obligados a resarcir a los otros que restituyeron. Mas cuando uno ordena una sustracción injusta que no llega a realizarse, no debe hacerse la restitución, puesto que la restitución se ordena principalmente a restituir la cosa al que injustamente fue perjudicado. Vamos con la tercera razón de esta objeción. Decíamos que nadie está obligado a exponerse a un peligro por salvar la cosa ajena, mas en ocasiones, al delatar al ladrón o resistiéndole, se expondría uno al peligro de muerte. Luego nadie está obligado a la restitución por no delatar al ladrón o no hacerle frente. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que no siempre el que no descubre, se inhibe o no reprende al ladrón está obligado a restituir, sino solamente cuando le incumbe por su cargo, como los gobernantes de la tierra, quienes por hacerlo no correrían gran peligro, puesto que disfrutan de la potestad pública para ser los guardianes de la justicia. Vamos entonces con el artículo 8. ¿Está uno obligado a restituir inmediatamente o puede diferir la restitución? ¿Está uno obligado a restituir inmediatamente o puede diferir la restitución? Hay objeciones por las que parece que nadie está obligado a restituir inmediatamente, antes bien puede lícitamente demorar la restitución. En primer lugar, los preceptos afirmativos no obligan siempre y en todo momento. Ahora bien, la necesidad de restituir sin demora es de precepto afirmativo. Luego el hombre no está obligado a restituir inmediatamente. En segundo lugar, nadie está obligado a lo imposible. A veces uno no puede restituir enseguida. Luego nadie está obligado a restituir inmediatamente. En tercer lugar, la restitución es un acto de una virtud, es decir, de la justicia. Pero el tiempo es una de las circunstancias que se requiere para los actos de las virtudes. Por consiguiente, ya que las otras circunstancias no están determinadas en los actos de las virtudes, sino que son determinables según las reglas de la prudencia, parece que tampoco en la restitución ha de estar determinado el tiempo, de modo que uno tenga que restituir inmediatamente. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra todo lo dicho? El contra esto o el sed contra. Está el hecho de que parece existir una misma razón en todos los casos de restitución. Ahora bien, el que arrienda el trabajo del obrero no puede demorar la restitución, como claramente se constata por lo que dice el Levítico 19:13, no retendrás el salario de tu jornalero hasta el día de mañana. Luego tampoco puede haber demora en la realización de otras restituciones, sino que es preciso restituir enseguida. Vamos con el respondo. Así como sustraer la cosa ajena es un pecado contra la justicia, así también lo es el retenerla. Porque retener lo ajeno contra la voluntad de su dueño es impedirle el uso de ello, y de este modo se le comete una injuria. Pero es evidente que no es lícito vivir en pecado, ni aun por breve tiempo, sino que se está obligado a salir de él inmediatamente, según el Eclesiástico 21:2, que dice, huye del pecado como de la serpiente. Por tanto, todos están obligados a restituir inmediatamente o a pedir una dilación a aquel que puede conceder el uso de la cosa. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos dicho que los preceptos afirmativos no obligan siempre y en todo momento. Ahora bien, la necesidad de restituir sin demora es de precepto afirmativo. Luego el hombre no está obligado a restituir inmediatamente. Tomás de Aquino contesta contra esto, que el precepto de hacer la restitución, aunque según la forma sea afirmativo, implica en sí, sin embargo, un precepto negativo que nos prohíbe retener la hacienda de otro. La segunda objeción decía, nadie está obligado a lo imposible. A veces uno no puede restituir enseguida, luego nadie está obligado a restituir inmediatamente. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino? Que cuando alguien no puede restituir inmediatamente, la misma impotencia le absuelve de hacer la restitución al instante,
como también está completamente dispensado de la restitución si es enteramente impotente para hacerlo. Debe, sin embargo, pedir por sí o por otro remisión o aplazamiento a aquel a quien debe restituir. La tercera objeción decía: la restitución es un acto de una virtud, es decir, de la justicia, pero el tiempo es una de las circunstancias que se requiere para los actos de las virtudes. Por consiguiente, ya que las otras circunstancias no están determinadas en los actos de las virtudes, sino que son determinables según las reglas de la prudencia, parece que tampoco en la restitución ha de estar determinado el tiempo, de modo que uno tenga que restituir inmediatamente. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Puesto que la omisión de cualquier circunstancia es contraria al acto de virtud, se debe tener por determinada y es preciso observar dicha circunstancia. Y puesto que por la demora de la restitución se comete el pecado de injusta retención que se opone a la justicia, por eso es necesario que el tiempo quede ya determinado, de forma que la restitución se haga inmediata. Hemos terminado entonces, muchachos, esta cuestión 62 de la segunda parte o de la segunda secundaria de la suma teológica, la restitución. Sus 8 artículos importantísimos y con el mismo lenguaje que nosotros podríamos observar quizá en un código civil contemporáneo. De hecho, esta forma de hablar de Santo Tomás de Aquino es muy parecida a la del código, ¿no? Ahí se van de alguna manera interponiendo las influencias. Pero en realidad este tema de la restitución es un elemento tremendamente importante para el derecho y para la filosofía del derecho, que también abordaremos mucho más adelante. Por cierto que el concepto de restitución lo vamos a ver a propósito de los filósofos, a propósito del derecho, entre otras cosas. De hecho, también va a estar incluido el concepto de restitución en Santo Tomás de Aquino, así que para que no se lo pierdan. Los dejo invitados también para que se unan al grupo de WhatsApp y ahí se puedan enterar de las últimas noticias. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.